Sí. Ya, entonces comenzamos. Está en pequeño, ahora sí está en grande. Sí, sí, doctora. Ok, gracias. A ver, vamos a comenzar. Ya está en pantalla completa. Ya, gracias. Bueno, vamos a ver, a tratar las enfermedades, las patologías médicas en las pacientes, en este caso las cardiovasculares, las respiratorias y las gastrointestinales. Bueno, empezando por las cardiovasculares, muchas de estas patologías las vamos a tener obviamente en mujeres que no son gestantes, pero algunas de estas nos va a complicar la gestación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, más del 1% de los embarazos se complica por alguna cardiopatía y en la actualidad constituye la principal causa de las muertes maternas indirectas. ¿Qué quiere decir? Que tienen otro tipo de causa básica de muerte, no las directas, ¿no? Representa aproximadamente un 20% de los casos. El aumento de estas patologías se ha visto aumentada últimamente por la mayor frecuencia de obesidad, hipertensión y diabetes en las pacientes, tanto pregestación como durante la gestación. Como podemos ver, algunos de estos factores tenemos de lo que aumenta esta patología, obesidad, hipertensión y diabetes, pues tenemos el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo. Recordar que esto es antes de la gestación, ¿no? Hipercolesterolemia y una prediabetes. Dentro de lo que vendría a ser la fisiología cardiovascular, un poco nada más, porque eso ya lo han visto también, el gasto cardíaco en sí sabemos que aumenta casi un 40% durante el embarazo. Como vemos en el cuadro, el gasto cardíaco 43% más o menos, la frecuencia cardíaca la vamos a tener aumentada un 17%, el trabajo sistólico relacionado al ventrículo izquierdo también vamos a tener aumentado un 17%. En cambio, lo que vendría a ser resistencia vascular, tanto sistémica como pulmonar, va a disminuir en un porcentaje entre 21 y 34% aproximadamente. La presión arterial media va a aumentar un 4%, que eso es lo fisiológico dentro de lo normal, y la presión osmótica coloidal va a disminuir un 14%. Ya, ¿cómo vamos a diagnosticar una cardiopatía? Esto en una gestante. Hay que recordar que muchas de las adaptaciones fisiológicas del embarazo normal va a inducir algunas veces algunos síntomas que podemos confundirlos con alguna cardiopatía. Por ejemplo, en la gestación normal es frecuente que encontremos algunos soplos sistólicos funcionales, que el esfuerzo respiratorio se acentúe, sobre todo a finales del tercer trimestre, y en ocasiones incluso va a surgir una disnea, perdón. Recordemos que incluso las pacientes no toleran el decúbito a finales del tercer trimestre. Mientras más aumentado de tamaño voy a tener el útero, más difícil va a ser. Entonces, eso también hay que considerarlo como un diagnóstico diferencial, ¿no? También es frecuente encontrar edema en las extremidades inferiores, sobre todo, como les mencionaba, cuando yo tengo un útero grande, ¿no? Después de a partir de la mitad del embarazo. Y la mayoría de las mujeres va a experimentar fatiga y algunas intolerancia al ejercicio, ¿no? Esto debido ya al tamaño del útero. Entonces, la mayoría de estos síntomas, como parte de lo normal, lo voy a tener ya en el tercer trimestre, ¿no? Entonces eso puede llevar de repente a una confusión. Entonces hay que evaluar bien a la paciente, explicarle también que algunos de estas molestias son parte de lo normal, ¿no? Siempre descartando que no haya alguna patología ahí concomitantemente. Dentro de los estudios diagnósticos que tenemos que realizar a la paciente, que tenemos algún tipo de sospecha de que tenga alguna cardiopatía, pues hay que hacer una electrocardiografía. Recordar que a veces tenemos una desviación del eje hacia la izquierda, unos 15 grados aproximadamente, y sobre todo en las derivadas inferiores vamos a detectar algunos cambios leves, sobre todo el segmento CT. Esas también son cambios normales. Recordar que pueden haber algunas extracítores auriculares y ventriculares. Todos los cambios, debido a la adaptación del corazón a la gestación, van a ser leves, ¿no? Podemos hacerle una radiografía de tórax, esto obviamente con una adecuada protección de la paciente de plomo, protegiendo el útero, sobre todo los primeros
meses de embarazo. Una ecocardiografía que la podemos realizar en cualquier momento. Recuerda que la ecocardiografía me va a ayudar mucho a valorar si es que hay presencia o no de una insuficiencia cardíaca, tanto de alguna válvula en especial, como en este caso, digamos, una de la tricúspide, o de algunas funcionales, por decirlo así, ¿ya? Dentro de los síntomas, como les mencionaba, ya estos clínicos orientando a una cardiopatía, tiene que ser más acentuados comparando a lo otro que les he mencionado. Tengo que tener una disnea progresiva o ortopnea muy marcada, una tos nocturna, hemoptisis, síncope, es decir, desmayos, dolor torácico permanente, y pues podemos encontrar cianosis, dedos en palillos de tambor, igual que una paciente no embarazada, ya distensión venosa persistente del cuello. Esto nos podría orientar a una insuficiencia de vena de corazón derecho, soplos sistólicos, soplos diastólicos, los soplos sistólicos, como se habrán dado cuenta, fuertes, ¿no? De 3/16, cardiomegalia, que esto podría encontrar en una radiografía de tórax, arritmia persistente, desdoblamiento persistente del segundo ruido y criterios de que la paciente tiene una hipertensión pulmonar. Entonces, esto es cuando llegamos a hacer el diagnóstico durante el embarazo. Es diferente cuando ya tenemos el diagnóstico de una cardiopatía en una paciente que recién va a quedar embarazada. Ahora, tenemos una clasificación clínica según la Asociación del Corazón de Nueva York, que lo divide en 4 clases, de más leve a más grave, ¿no? La clase 1, sin peligro, no hay limitación de actividad física. Estas mujeres carecen de síntomas de insuficiencia o algún tipo de dolor que pueda ocasionarles algún tipo de dificultad de llevar su vida diaria. En la clase 2 hay una limitación leve de la actividad física. Estas pacientes se sienten bien durante el reposo, pero en la actividad física ordinaria, no, o sea, es decir, no un esfuerzo mayor, van a manifestar algún tipo de molestia, como fatiga excesiva, palpitaciones, disnea y el dolor precordial, no tipo anginoso. En la clase 3 vamos a tener limitación acentuada de la actividad física. Entonces ya estas mujeres se van a encontrar durante el reposo en sí asintomáticas, pero ante una actividad menor a la habitual van a presentar una fatiga excesiva, palpitaciones, disnea y lo mismo, ¿no? El dolor. Y en la clase 4 ya tenemos una actividad muy limitada. Ante cualquier cosa, incluso en el reposo, ya pacientes tienen todos los síntomas que ya hemos mencionado y en general eso nos orienta a que la paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? Como una ampliación de la clasificación, tenemos ahí que hay algunos datos que pronostican complicaciones cardíacas que son los siguientes. 1. Antecedentes de insuficiencia cardíaca o isquemia transitoria, arritmias o incluso apoplejía. Esto antes de quedar embarazada. Que sea clase 3 o clase 4 en la clasificación que ya hemos visto, o que presente una cianosis marcada. Ahora, la tercera es que presente una obstrucción del lado izquierdo definida como un área valvular, sobre todo que esté afectada la válvula mitral, ¿no? Más de 30 miligramos de mercurio en la ecografía, en la ecocardio. Y 4, que la fracción de expulsión esté también alterada. Ahora, podemos ver, este es otro cuadrito, pero este es de la OMS, que mide un riesgo, ¿no? De 1 a 4 igual, según los trastornos concomitantes que tenga la paciente. Entonces, tenemos que el riesgo, un riesgo bajo, igual al de una población general, cuando no tenga, pues, tiene todos estos que voy a mencionar en forma leve, tenga una estenosis pulmonar leve, una comunicación interventricular leve, persistencia del conducto arterioso leve, prolapso de válvula mitral, pero todo leve, ¿ya? Comunicación, drenaje venoso pulmonar, pero leve, extrasístoles ventriculares aisladas. Ahora subimos el riesgo cuando tengo un nivel 2, entonces ya aumenta, sin mayores complicaciones, pero sí ya tengo un riesgo. Comunicación interauricular no operada, una tetralogía de Fallot reparada, obviamente cuando era cuando era niño, ¿no? O era niña la paciente, y la mayor parte de las arritmias, ¿no? Ahora, subimos a una clasificación de 2 a 3, depende de cada caso, recordemos que también depende de las pacientes, pero cuando ya tengo una deficiencia leve de ventrículo izquierdo, cuando tengo una miocardiopatía hipertrófica, valvulopatías cardíacas, que no identifican síndrome de Marfan, que lo vamos a ver más adelantito, y un trasplante cardíaco, obviamente todo esto controlado, no en etapa grave.
Ahora, me aumenta el riesgo a 3, ya cuando tengo una válvula mecánica, es decir, ya he tenido una operación, ¿no? Un trasplante, perdón, un recambio de válvula. Ventrículo derecho que ha sido corregido, he tenido una cirugía, pero digamos, desde igual, ¿no? Desde la etapa de la niñez. Cardiopatías cianóticas, o sea, la paciente normalmente, muy aparte del embarazo, maneja cianosis y otras cardiopatías congénitas complejas, ¿no? Y un diagnóstico, perdón, y una categoría de riesgo alta, que es muy alta la mortalidad o morbimortalidad la paciente, es que queda embarazada o durante el embarazo presenta hipertensión arterial pulmonar, difusión grave del ventrículo sistémico, o sea, del izquierdo, es decir, una insuficiencia cardíaca, con menos del 30% de la fracción de eyección, una miocardiopatía durante el parto, junto con una mala función del ventrículo izquierdo. Si se dan cuenta, pues el ventrículo izquierdo es uno de los de los más importantes en lo que vendría a ser para estar seguros de una buena oxigenación, ¿no? De la paciente. Obstrucción grave de las cavidades izquierdas del corazón y un síndrome de Marfan, pero con una dilatación de la aorta más de 40 milímetros. Ahora, si tenemos una de estas pacientes, pues ya se habrán dado cuenta que no solamente la va a manejar el ginecólogo, tiene que ir un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Marfan, pues también tiene que entrar ahí, ¿no? El reumatólogo, el inmunólogo, y el cardiólogo, obviamente, y todos los órganos que estén afectados. Es muy importante que la paciente se maneje de esa forma, ya un equipo multidisciplinario, igual en lo que vendría a ser periparto, es decir, ya cuando tenga una gestante a término. Ahora, de preferencia, todos los protocolos hablan de un parto vaginal, siempre y cuando no haya ningún tipo de contraindicación obstétrica. Entonces tenemos que buscar la vía vaginal. ¿Por qué? Porque sería inducir a una paciente a una cirugía, la cual pues no es lo mismo, ¿no? El manejo de volúmenes en una cirugía no es lo mismo. Entonces podría complicarse más la paciente. Por eso se prefiere el parto vaginal o buscar una inducción de trabajo de parto. ¿Ya? Normalmente suele ser segura si es que la paciente entra a este periodo periparto de forma estable. Como les decía, la cesárea se limita a las indicaciones obstétricas, sin perder también de vista la indicación del cardiólogo. Normalmente el cardiólogo también indica que puede ser sometida a parto o a menos que su recomendación sea una cesárea. Pero como les digo, la mayoría de veces se prefiere la vía vaginal. Y también algunas veces varía dependiendo, ¿no? del tipo de patología que tenga la paciente y de la experiencia de alguno del personal. Tenemos que buscar una analgesia y anestesia, es decir, este parto vaginal, que es lo mejor, que sea un parto con analgesia, es decir, con un epidural, ya para evitar que el dolor me genere algún tipo de complicación o eh, pueda ocasionar, digamos, taquicardia. Si la paciente tiene una arritmia, puede acentuarse, ¿no? Debido a la taquicardia generada por una reacción vagal por el dolor, ¿ya? Y en el puerperio tenemos que extremar la vigilancia, porque se ha visto que la mayoría de estas pacientes, donde se complican, no en el trabajo de parto, sino en el puerperio, debido a que se manejan otros volúmenes, ¿no? Es un cambio fisiológico, digamos, abrupto, y ese cambio puede predisponer a que la patología cardíaca se desencadene. Ya. Si tenemos una patología cardíaca que necesita una corrección quirúrgica, es decir, obviamente tenemos que buscarla antes del embarazo, ¿ya? Durante el embarazo, definitivamente no, porque estaríamos complicando mucho, por decirlo así, el estado de gestación. Entonces, la sustitución valvular se recomienda antes del embarazo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que evaluar con esto? Que la paciente, obviamente, debido a que ha sido sometida a una cirugía cardíaca, pues va a necesitar una anticoagulación prácticamente de por vida. Entonces, la mayoría de estas pacientes van muy bien con la warfarina. O sea, manejan toda su vida, toman warfarina. Pero este anticoagulante es muy efectivo, como les digo, pero provoca una morbimortalidad fetal elevada.
Entonces, si la paciente desea quedar embarazada o está embarazada y lo sabemos a las primeras semanas de edad gestacional o incluso con amenorrea sin confirmar embarazo, tenemos que cambiar la anticoagulación a heparina, que es menos peligrosa para el feto, pero me trae más riesgos de complicaciones, sobre todo las tromboembólicas en la madre, ¿no? Entonces, en este cuadrito, como les decía, si vamos a cambiar la válvula, esto es en no gestantes sobre todo, ¿ya? Pues ya se van a dar cuenta. Mira, el tipo de válvula mecánica. Si es que cambiamos, mira, las complicaciones maternas son trombosis, son altas, embolias, hemorragias y muertes. Y las perinatales, de 567 casos que encontraron en este estudio, 107 terminaron en abortos y 37 en óbitos, solamente por hacerlo durante la gestación. Y en el tipo de válvula, digamos, en la porcina, fue un poco mejor, pero no todo el mundo tiene acceso a eso y es pues un tratamiento muy complicado. Fueron menos igual pacientes, pero hubo menos fallas, ¿no? 32 fallas o deterioros valvulares de la válvula en sí, complicaciones maternas no hubo mucha, y las perinatales también disminuyen, pero el problema pues es tener acceso a este tipo de válvula, ¿no? La mayoría tiene acceso a la válvula mecánica y por llamarlo acceso todavía es mucho, ¿no? En nuestro país. Entonces, hacer este tipo de cirugías en una gestación, obviamente de menos de 20 semanas, pues va a complicar bastante la gestación, como les decía. Ya, entonces la heparina se debe suspender poco antes del parto. ¿Por qué? Es un anticoagulante, entonces para que la paciente no se me sangre. El antídoto, si es que por OB, digamos, la paciente o tiene que entrar a cesárea urgentemente o tiene que, me viene con un parto pretérmino, ¿cómo puedo tiene un antídoto? Entonces, para poder solucionar esto, ¿no? Si es que no tengo ese tiempo, generalmente es una semana, si es que no lo tengo, pues puedo utilizar su antídoto, que es el sulfato de protaminas, lo pongo endovenoso y ya está. Ahora, el tratamiento con warfarina o con heparina, se puede restituir, o sea, la paciente ya puede comenzar a tomarlo 6 horas después del parto vaginal o un día, 24 horas después de la cesárea. Ahora, como les decía, cirugía cardíaca durante el embarazo. Entonces, se ha pasado en estos últimos años que ya se ha dejado de lado lo que es la cirugía a corazón abierto, por lo menos en gestantes, y se está pasando a hacer se me dio la palabra. Cirugía intervencionista no invasiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, una dilatación percutánea de la válvula mitral, es decir, lo hacemos, pues, ¿no? Entramos vía, ¿cómo puedo decir? Se me dio la palabra. Ya utilizamos un catéter especial que va por entramos o por la femoral o por la carótida, por uno de los grandes vasos, va dirigido hacia el corazón y en base a eso podemos realizar algunos tipos de cambios o algún tipo de modificación a las válvulas, ¿ya? Entonces, eso es lo que se ha ido avanzando en este tiempo. No se deja de lado un poco lo que vendría a ser la cirugía de corazón abierto para hacer este tipo de cirugías. Ya. Si tengo una valvulopatía cardíaca, por ejemplo, ¿cuáles son las más comunes? Pues una estenosis mitral, la insuficiencia mitral y la estenosis aórtica. Ahora, la estenosis mitral, pues se va a dar por una valvulopatía, para una bueno, la fiebre reumática, la mayoría de veces. ¿Qué es lo que nos va a provocar? Pues una dilatación de la aurícula izquierda y una hipertensión pulmonar pasiva. ¿Qué es lo que me va a ocasionar durante el embarazo? Una insuficiencia cardíaca por sobrecarga hídrica y taquicardia, ¿no? En algunas veces también podría tener algún tipo de fibrilación auricular. La insuficiencia mitral, su causa también puede ser una valvulitis reumática, un prolapso mitral o una dilatación excesiva del ventrículo izquierdo. Entonces, la fisiopatología, como más o menos ya les decía, una dilatación del ventrículo izquierdo y una hipertrofia excéntrica del mismo ventrículo. Entonces, en el embarazo, la función ventricular va a mejorar con la reducción de la poscarga. O sea, sí hay patologías que no todas se van a agravar, algunas, muy pocas, pueden mejorar levemente o simplemente no afectarse, como es en el caso de esto. Y la estenosis aórtica generalmente va a estar causada por una válvula bicúspide congénita, es decir, por un problema congénito.
¿qué es lo que va a ocurrir? Una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco se va a reducir. Y en el embarazo voy a tener por una estenosis moderada. Si la estenosis es moderada, se tolera. La grave pone en peligro la vida con una precarga reducida. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con una hemorragia obstétrica? Me va a reducir la precarga. Entonces ahí es donde puedo tener en peligro la vida de la paciente porque me va a disminuir la cantidad de sangre que le llega, ¿no? Y lo mismo puede pasar con una analgesia regional. Por eso les decía, hay casos y casos. Por ejemplo, en el caso de esta, no le podemos poner una analgesia regional porque la mayoría de estas provoca hipotensión, que más o menos es el mismo mecanismo que me puede ocasionar una hemorragia, ¿no? Que me provoca una hipotensión. Entonces, estas hay que tener mucho cuidado para valorar para la vía de parto. Puedo tener cardiopatías congénitas, como ya les mencioné, entre las más comunes, la comunicación interauricular, que es la más frecuente, las comunicaciones interventriculares, las comunicaciones auriculoventriculares, la persistencia del conducto arterioso, que generalmente también hay que evitar hipotensión sistémica, ¿no? Porque me va a provocar una hipertensión pulmonar. Las cardiopatías cianóticas, que la mayoría van a ser tetralogía de Fallot, sea o no sea corregida. Recordando que es la tetralogía de Fallot, pues un tabique interventricular grande, estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular derecha y aorta cabalgada, ¿no? Dentro de estas, cuando la tetralogía de Fallot no es corregida, la mortalidad materna sí me va a alcanzar un 10% aproximadamente. En el caso de la hipertensión pulmonar, la presión normal de reposo de la arteria pulmonar es de 2 a 16 miligramos de mercurio, recordemos. En ausencia del embarazo, la presión, o sea, la hipertensión es cuando tengo más de 25 miligramos de mercurio en ausencia de embarazo, ¿no? Entonces, obviamente en el embarazo eso puede cambiar. Y generalmente el diagnóstico es dado porque la paciente presenta mucha disnea o tornea. Como les digo, estas dos cositas, pues estos dos síntomas hay que tener en cuenta, diferenciarlos de lo normal a lo patológico, ¿ya? Porque también puede ser un signo normal, ¿no? De lo fisiológico. Entonces, si es que se da a comienzos del embarazo o incluso hasta segundo trimestre, hay que evaluarlo. Ya, algunas de las causas de la hipertensión pulmonar tenemos idiopática, como hipertensión pulmonar primaria, familiar, es decir, algún tipo de que sea hereditaria. Esto puede estar relacionado a colagenopatías, síndrome de antifosfolipídico o otras cosas. También tenemos la hipertensión pulmonar con cardiopatía izquierda. Puede haber, obviamente, eso ya viene derivado de otra patología, sobre todo en este caso de la válvula izquierda, ¿no? De la mitral. Y la hipertensión pulmonar con neumopatía, o sea, ¿qué quiere decir? Que donde viene el origen del pulmón. Entonces podemos tener una neumopatía obstructiva crónica, sobre todo esta es una de las más comunes, y la otra vendría a ser una hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica, ¿no? Que es rarísima, generalmente la tromboembolia es aguda, pero también puede darse. Ya. En el caso de la hipertensión pulmonar y el embarazo, pues la mortalidad es elevada, 25 y 38%. El 80% de las mujeres se produce durante el primer mes del puerperio. Como les mencioné, es una etapa crítica, sobre todo para lo que son las cardiopatías que tienen que ver con volumen y con manejo de volúmenes. El embarazo está contraindicado en casos graves. Hay que tener en muchos países se hace un consenso y un consejo y una consejería para embarazo en pacientes que tienen enfermedades graves. Entonces, en el Perú obviamente no se hace, pero deberíamos también realizarlo, ¿no? Es decir, hacer esa consejería, de repente llegar a un método anticonceptivo seguro para no conseguir, para evitar esto, porque al final, una vez con la paciente embarazada, pues ya no podemos regresar al tiempo y se nos vienen todas las complicaciones y la muerte y la mortalidad materna. En el caso que ya se embarace, que tenga síntomas, pues tenemos que limitar la actividad física, evitar la posición supina al final del embarazo para que le ayude sobre todo con los volúmenes. Y también podemos utilizar algún tipo de diuréticos, oxígeno complementario, vasodilatadores para que nos ayuden. En algunos casos, y evaluando algún tipo de paciente también, podemos recomendar algún tipo de anticoagulantes. Ya. En el caso de las miocardiopatías,
Igual, la Asociación Americana del Corazón las define como un grupo heterogéneo de enfermedades que se acompañan de disfunción mecánica o eléctrica y tienen sobre todo hipertrofia ventricular desproporcionada o algún tipo de dilatación. En el trabajo de parto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un control estricto como casi todas las cardiopatías que ya hemos mencionado. Igual, recordar que es un equipo multidisciplinario. Dentro de las causas primarias o secundarias de las miocardiopatías, pues obviamente eso lo han visto mucho mejor en su curso de cardiología. Pero para mencionarlas, tenemos la miocardiopatía hipertrófica, algunas igual con las neuropatías, miocardiopatías mitocondriales, dentro de las primarias, dentro de las adquiridas, pues miocarditis por estrés, hay también miocardía durante el parto, ocasionado por una hipertrofia del ventrículo. Causas secundarias, pues lo que les mencionaba, las enfermedades del colágeno, amiloidosis, hemocromatosis, por algunos fármacos, sarcoidosis, el síndrome de Noah y el lupus. Ahora, en la insuficiencia cardíaca, pues casi siempre se va a presentar algún tipo de alguna complicación obstétrica que va a precipitar la insuficiencia cardíaca. Dentro de estas complicaciones obstétricas, la más común es una preeclampsia. Entonces, si tengo alguna cosita cardíaca y la paciente tengo alguna cardiopatía leve y la paciente me hace una preeclampsia, que no tiene nada que ver con eso, pero me hace una preeclampsia entre leve, moderada y severa, mientras la preeclampsia más severa puede provocar o puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pues sobre todo por el aumento de la poscarga. En los estados de gasto elevado, como por ejemplo de una hemorragia, anemia aguda, incrementa la carga del corazón y amplifica los efectos fisiológicos de la función ventricular deficiente. Por eso mismo, también hay algunos tipos, por ejemplo, las infecciones o la septicemia, si es que llega a eso la paciente, aumentan en grado considerable el gasto cardíaco, la utilización de oxígeno y por lo tanto, pues puede deprimir, ¿no? Puede ocasionarme puede desencadenar igual una insuficiencia cardíaca. El diagnóstico y el tratamiento, pues dentro del diagnóstico tenemos que diferenciar que la paciente no me haga un edema agudo de pulmón, presencia de estertores basales persistentes, la tos nocturna, como ya habíamos mencionado dentro de los síntomas anteriores, disnea aceptada, algunas crisis de asfixia. Los hallazgos clínicos, podemos tener hemoptisis, edema progresivo, taquipnea, taquicardia, aptornea, palpitaciones, dolor torácico, y también tener algunos signos, pues, ¿no? Cardiomegalia y edema pulmonar. Recordar la ecocardio, la disminución de fracción de eyección. Y en el tratamiento, pues, si es que no tengo otro tipo de cardiopatía que me esté provocando, por ejemplo, una valvulopatía o una hipertensión pulmonar, solo es una insuficiencia cardíaca proporcionada por la poscarga, pues el tratamiento va a ser diuréticos y anticoagulación. La endocarditis. Si presenta una endocarditis durante el embarazo, la mortalidad es elevada. Es rarísima. Algunas cardiopatías cianóticas, prótesis valvulares, es decir, algunos pacientes que tengan patologías van a tener que recibir su profilaxis antibiótica, ¿no? Sea cual sea la vía del parto, 30 a 60 minutos antes del procedimiento o del parto, o de la cesárea en todo caso. Ya. En las arritmias, pues las bradiarritmias generalmente necesitan un marcapasos, toleran la gestación. Recordar que toda la cardiopatía cardíaca me va a complicar de manera enorme toda la gestación. Entonces, es diferente igual tener una gestante de menos de 20 semanas con arritmias a más de 20 semanas con arritmia. Entonces, la actitud es diferente porque ya tengo un feto viable en una y un feto no viable en la otra, ya en la que puedo, digamos, sobreponer el estado de la mamá. En el caso de las taquicardias supraventriculares, pues acá tengo el Wolff Parkinson White. ¿Cuál es su tratamiento? Pues la ablación de la vía que está mal, la taquicardia ventricular, si es que necesito una cardioversión, sí, si es que son inestables.
Por ejemplo, si tengo una taquicardia ventricular y necesito una cardioversión en una gestante de 35 semanas, difícil. Entonces, es diferente. Si tengo la misma, una taquicardia ventricular, en una gestante de 12 semanas. Entonces, ahí sí puedo intentar la cardioversión muy aparte de lo que del futuro, por decirlo así, del producto, del feto. Pero si tengo una taquicardia ventricular en una paciente con 35 semanas, ese fetito, bueno, ese producto, ese bebito sí lo puedo salvar. Entonces, ya tendría que pensarlo bien para hacer una cardioversión. ¿Ya? Entonces, probablemente tenga que terminar el embarazo y hacerlo todo junto con cardiología para que puedan hacer ellos la cardioversión al terminar el embarazo. Pero al terminar el embarazo lo digo ya, es decir, pues una cesárea de emergencia y en 30 minutos se está haciendo la cardioversión. O en mismo sala de operaciones, ¿no? Ya, dentro de las enfermedades de la aorta, el síndrome de Marfan, ¿qué es? Bueno, es una enfermedad genética, autosómica dominante, ¿qué se trata? Pues de la debilidad del músculo liso de las arterias, que es lo que me va a provocar una disección de la aorta y generalmente se presenta con un dolor lancinante, agudo en pecho, ¿no? Se está haciendo la bolita de la aorta, un costadito llena de sangre. La coartación de la aorta, generalmente voy a tener hipertensión en miembros superiores, normal o bajo en los miembros inferiores. Todas estas enfermedades me presentan una alta mortalidad hasta en el puerperio, porque si presentan alguna de estas dos complicaciones, es quirúrgico el tratamiento. Entonces, el embarazo pasa a un segundo plano. ¿Ya? Si se puede rescatar bebito porque ya es de más de 20, 22 semanas, bien, se hace al golpe. Y si no, pues pasa a un segundo plano y predomina la vida de la madre. Dentro de las cardiopatías isquémicas, es decir, los infartos, casi siempre son un factor de riesgo. Tener que la madre tenga lo mismo que mencionamos adelante para las cardiopatías, que tengan diabetes, tabaquismo, hipertensión, hiperlipidemias y obesidad. El diagnóstico durante el embarazo es igual al de la no gravidad. Aplicamos los mismos exámenes. Se le hace igual, es que si tengo la sospecha un electro, se hace un electro para ver si es que hay cambios. Se diagnostica de la misma forma con una elevación del ST. La cardiopatía isquémica es progresiva, por lo tanto no es recomendable que la paciente se embarace. Eso si es que es antes del embarazo, ¿no? La mortalidad es mayor si el infarto es durante la gestación. Recordemos que uno de los órganos que tiene mayores cambios durante el embarazo es pues el corazón, ¿no? Y de los que trabaja más. Entonces, si ya estoy con una limitación porque tenía un infarto, al comenzar el embarazo, pues puedo ir aumentando esa isquémica. En cambio, si como menciono, si es que el infarto se produce durante la gestación, la mortalidad aumenta infinitamente de 30%, o sea, muchísimo más. El tratamiento es igual a la no gestante. Se le da oxígeno, aspirina, lidocaína, nitroglicerina y también se le puede realizar un cateterismo de emergencia, ¿no? Si estamos dentro de las 6 horas. Si el infarto es antiguo, es decir, ya se embarazó con el antecedente de haber tenido el infarto, la paciente puede tener parto igual al parto vía vaginal con una epidural, pero evitar las molestias o los dolores, mejor dicho. Ya. Ahora, pasando, ya dejando de lado toda la patología cardíaca, pues vamos a pasar a las enfermedades respiratorias. Recordamos un poco la capacidad vital y la capacidad respiratoria en el embarazo van a aumentar generalmente un 20%, ya esto al final. El volumen expiratorio de reserva va a disminuir, por lo que tengo menos tamaño. El tórax se expande menos, el volumen corriente se incrementa cerca de un 40% como efecto de las propiedades estimulantes de la misma progesterona. La ventilación por minuto aumenta de 30 a 40%, dado que también lo hace el volumen corriente. Las demandas metabólicas están en aumento, generalmente 30% de la producción de dióxido de carbono. Pero como al mismo tiempo se incrementa su capacidad de difusión y hay hiperventilación, entonces la presión del CO2 va a decrecer, ¿ya? De 40 a 32. El volumen residual va a disminuir cerca del 20%. Es decir, de 1.500 a 1.200 aproximadamente.
Eso también recordar porque es el tamaño la limitación de la expansión del tórax. Y la distensibilidad de la pared torácica se reduce en 1/3, ¿no? Obviamente igual como le mencioné por el útero aumentado de tamaño y por la elevación de la presión abdominal, lo que va a causar un descenso de un 10 a 25% de la capacidad funcional residual, sobre todo eso. Ahora, dentro de las enfermedades respiratorias más comunes, tengo el asma. El asma, ¿cómo lo definimos así rápidamente? Como sibilancias leves hasta de repente presentar una broncoconstricción. Los síntomas, pues podemos tener despertares nocturnos. Si es que los síntomas, vamos a irlo clasificando mejor. Si es que los síntomas son intermitentes, leves, moderada y grave. Ya. Entonces, si los síntomas son menos de 2 días a la semana, pues podemos clasificarlo ahí intermitente. Si son más de 2 días, pero no diario, puede ser persistente, pero leve, ¿no? Y conforme va aumentando la frecuencia del síntoma, es decir, diario o durante todo el día, sería moderado o grave. Ahora, si es que la paciente se despierta, igual, ¿no? 2 veces por mes aproximadamente, podemos decir que es un intermitente. Y si es de 3 a 4 veces por mes, podemos decir que es un persistente leve. Si es por una noche por semana, entonces moderado. Y si pasa a menudo o casi todas las noches, puede ser un grave, ¿no? Ahora, el uso de agonistas para disminuir, ¿no?, los síntomas de beta-agonistas. Igual, ¿no? Si es que es un uso muy seguido, casi varias veces al día, pues ya estaríamos hablando de una grave, ¿ya? Igual, así casi en todo, lo podemos ir clasificando de leve, moderada a grave. Ahora, ¿cómo puede afectarme el asma con el embarazo? La mayoría se ha dado cuenta que generalmente me afecta de estas 3 formas. Me puede dar hipertensión gestacional, un RCIU, es decir, una restricción del crecimiento del bebito, o un parto prematuro, ¿ya? Entonces, en este estudio se vio, digamos, los porcentajes de cómo se fue afectando y podemos darnos cuenta de que originó un poco de lo que es tanto al mismo tiempo de hipertensión gestacional como un retardo de crecimiento, ¿ya? Ahora, el trabajo de parto y el parto. Cuando es un asma tanto como crónico como agudo, se va a tratar igual con la paciente gestante o no gestante. El tratamiento es el mismo, ¿no? Los fármacos de mantenimiento se tienen que continuar durante el parto. No recordar que igual que las cardiopatías, las enfermedades respiratorias, igual es un manejo multidisciplinario, es decir, la paciente igual o las mismas veces que ve al ginecólogo debe ver a su, mm, a su médico, se me dio el nombre del especialista, debe ver igual a su médico tratante, ¿no?, de las enfermedades pulmonares. Si es que se administran corticoides en dosis de estrés en cualquiera de las pacientes que ha tenido un episodio agudo, no hay ningún problema. Sabemos de que los corticoides pues, son algo seguros durante la gestación. Generalmente el fármaco que se utiliza es la hidrocortisona, la oxitocina y las prostaglandinas. En todo caso, se pueden utilizar para lograr un cambio cervical para la inducción, pero cuando ya tengo una paciente estable que puede tolerar el trabajo de parto, es decir, igual que en el otro caso, la vía de parto que se puede escoger es la vía vaginal. Y si es que no tengo, también puedo ayudar a la paciente con una inducción. Para lo que vendría a ser un parto quirúrgico, en el caso, digamos, es mejor una analgesia de conducción porque la intubación traqueal puede desencadenar broncoespasmo grave. O sea, ¿a qué se refiere? A que sea una anestesia regional, ¿ya? O un TIVA, pues no una general endovenosa. Pero ellos no prefieren intubarla debido a que puede provocar o desencadenar un broncoespasmo y ser muy difícil la desintubación después de la paciente. La hemorragia postparto la podemos tratar con oxitocina, no hay ningún problema. Y más bien aquí hay que tener uno de los, como salvedad, que la ergotamina está contraindicada
digamos que la paciente me hace una hipotonía después del parto. Entonces, normalmente dentro de nuestro protocolo está ponerle oxitocina, misoprostol, eh, ergometrina o ergotamina y la carbetocina. Entonces, la ergotamina es la que está contraindicada porque puede provocar un broncoespasmo grave, ¿no? En el caso de que la paciente tenga una neumonía, bueno, esto ya es digamos, un poquito más sencillo, pues, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Frecuencia respiratoria rápida, más de 30 por minuto, infiltrados multilobulares, igual obviamente necesitamos una placa con la debida protección del útero de la paciente. La paciente está un poco confusa, desorientada, puedo tener ulemia, puedo tener leucopenia, trombocitopenia. Cuidado aquí porque podemos confundir pues con otra cosa, ¿no? Con HELP o con algo así, pero eso solamente es lo único que va a estar afectado, ¿no? En el HELP me faltarían otro tipo de exámenes alterados, por ejemplo, el perfil hepático va a estar dentro de lo normal. La paciente puede presentar hipotermia y también una hipotensión. Entonces, si tengo una neumonía bacteriana, pues la bacteria predominante es el Streptococcus pneumoniae. ¿Cómo lo tratamos? Pues igual que la no gestante, solamente teniendo algún tipo de restricción con los antibióticos, ¿no? En el caso de la gestante, pues podemos utilizar macrólidos, ¿no? Citromicina, claritropicina, eritromicina. Si es que es algo más grave, podemos utilizar ya la amoxicilina con clavulánico o incluso ya sea las cefalosporinas, una ceftriaxona o cefuroxima de tercera o de cuarta generación. La vacuna neumocócica se la pueden colocar las pacientes y nos confiere un 60 o 70% de confianza, de seguridad, de protección. Ya. En el caso de la influenza, pues es grave y es epidémica. Esto antes del COVID, porque ahora solamente hay COVID, pero antes del COVID había, pues, ¿no? Teníamos epidémica durante los meses de invierno, que ya va a empezar a regresar. La neumonitis por influenza primaria generalmente es la más grave. Tengo esputos CAS, infiltrados intersticiales en la radiografía. Si tengo una superinfección bacteriana, pues me la va a complicar aún más. El tratamiento, pues de las no complicadas, puede ir igual con tratamiento de apoyo, nada más antipiréticos y reposo en cama. En los casos graves, puede necesitar algún tipo de antirretroviral, podría darse los oseltamivir. A las pacientes que tienen tuberculosis o que se diagnostican tuberculosis durante el embarazo. ¿Cuáles son las personas que tienen alto riesgo de padecer tuberculosis? Pues personas dedicadas a la salud, contacto con personas infectadas, nacidos en el extranjero debido a que no tienen la vacuna, personas con inmunodepresión, con VIH, individuos que trabajan en albergues o que trabajan con indigentes, alcohólicos, drogadictos, personas igual que viven en estado de hacinamiento, prisioneros. Bueno, el diagnóstico me parece que está de más, ustedes ya lo saben, ¿no? Todos los exámenes, el PPD, ver el bacilo, el tratamiento, bueno, y la sintomatología, pues tos, ¿no? Obviamente tos crónica, ya. El tratamiento, pues en el caso de la gestante, no olvidar que siempre decimos que la gestante puede reír con la tuberculosis. Eso para que no se olviden por lo menos alguno de los medicamentos que puede utilizar, que la rifampicina, la isoniazida y el etambutol. Y ya se le agregó últimamente la piracinamida, que antes no se utilizaba, pero ahora sí. El tratamiento igual tiene dos fases, ¿no? La primera fase con 4 fármacos y la segunda fase con 2 fármacos, que los 2 fármacos que continúan son la rifampicina y la isoniazida. En el caso de las ya otro tipo de patologías no tan comunes, la sarcoidosis, recuerda que es rara en gestantes, es decir, que debute, pero igual se va a tratar de la misma forma, sea gestante o no sea gestante con corticoides. La fibrosis quística, recuerda que es una hipertrofia de células bronquiales, que es lo que me va a ocasionar secreciones espesas, viscosas, taponamiento por moco, generalmente es la causa de muerte, tienen una pobre sobrevida hasta los 30 años, difícil, difícil que se embaracen sin ayuda, debido a que el moco cervical es recontraespeso y casi ningún espermatozoide pasa por ahí.
La mayoría son infértiles por todas las molestias que tienen, muy aparte, digamos, de su patología concomitantemente, em, no tienen una vida sexual, digamos, activa por toda la patología que arrastran. Digamos igual que logra quedar embarazada, pues hay que hacer consejería. ¿Por qué? Porque la fibrosis quística también es hereditaria. Entonces, ese producto, muy aparte, si es que pueda llegar a término o no, hay que hacer muchos exámenes porque puede tener también la enfermedad. Ya, como les decía, hay que hacer consejo preconcepcional. em, las pacientes con fibrosis quística también pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, hacen una hipertensión pulmonar, son muy complicadas, difícil que se embaracen, ¿ya? Y en el caso que la paciente insista, bueno, que quiera quedar embarazada, pues considerar un trasplante pulmonar sí me va a ayudar a mejorar la gestación. Esto es preconcepcional, o sea, es decir, se logra hacer el trasplante pulmonar, se busca el embarazo, mejora la gestación, o sea, mejora la tasa de mortalidad, pero no el pronóstico materno, porque generalmente dura, pues, ¿no? Un poco el trasplante hasta que empiezan otra vez a malograr ese pulmoncito y al final el pronóstico materno es el mismo. Dentro de las patologías gastrointestinales, pues, recordar que todo lo que vendría a ser gastrointestinal, igual todo lo que es el tubo digestivo, van a cambiar, va a haber cambios anatómicos, fisiológicos y funcionales. Va a haber algunos signos físicos que van a cambiar. Por ejemplo, lo más fácil, ¿no? En una apendicitis, pues no voy a encontrar el apéndice donde está. Entonces, no voy a cerrarme buscando un McBurney en el lugar, pues, ¿no? Porque no lo voy a encontrar. Puede estar generalmente en una gestante, dependiendo de la edad gestacional, pero si es de tercer trimestre, pues voy a encontrarlo mucho más arriba, ¿no? Como les decía, los signos físicos no son evidentes por el tamaño del útero, pueden cambiar la ubicación, la intensidad y la hipersensibilidad es lo que tenemos que valorar. Las técnicas diagnósticas, perdón, pues podemos utilizar endoscopía sin ningún problema. Generalmente nos sirve para la coledocolitiasis. Podemos utilizar también ecografías de abdominal las veces que sea necesario también. De preferencia podemos tener a la mano tomografía y resonancia, de preferencia en gestante la resonancia. No, ¿cómo nos va a ayudar también para hacer una colangiopancreatografía retrógrada? Podemos también echar a la mano una laparotomía o una laparoscopía, si es que la paciente pues tiene apendicitis o colecistitis, o sea, es decir, cuando el cuadro es quirúrgico. Ahora, para empezar, tenemos por primero trastornos del tubo digestivo alto. Entonces, lo más común, que bueno, está aquí, pero también esto sí es obstétrico, por decirlo así, es una hiperemesis gravídica. Que ya saben que si su etiología es multifactorial, algunas veces también el tratamiento hay que hacerlo multifactorial, se relaciona con las relaciones séricas elevadas o de rápido aumento de la beta cuantitativa, de la beta HCG, perdón. Factores predisponentes, pues aparte, ¿no? Obviamente, como le digo, multifactorial, pues problemas psicológicos, hipertiroidismo, embarazo molar, que sí tiene que ver con que me aumente mucho la hormona del embarazo, diabetes, enfermedades del tubo digestivo, gastritis crónicas de antes, algunas dietas restrictivas, asma y otros trastornos alérgicos. Ya. Algunas complicaciones graves, digamos, de la hiperemesis que hay, hasta donde podemos llegar, puede ocasionarse una lesión renal aguda por por un shock hipovolémico que mm, se puede haber producido por excesivos vómitos, es decir, la paciente se deshidrató gravemente. Puedo tener una perforación diafragmática, perforación del esófago, una hipoproteinemia, complicaciones por una hiperalimentación también, los sangrados, ¿no? Desgarro de Marie-Weiss, hemorragias, neumotórax, neumomediastino, o en el caso de las perforaciones diafragmáticas del esófago, neumopericardio, una encefalopatía de Wernicke por la deficiencia de tiamina. Generalmente son las cositas más graves, hasta incluso, pues, llegar a una muerte, ¿no? Porque puede ser una peritonitis química en el caso de una perforación de esófago
y una neumonitis sería en ese caso una neumonitis química y pues ocasiona la fallecimiento de la paciente. Ahora, ¿cómo más o menos lo tratamos? Pues si es una hiperemesis leve, pues con un tratamiento dietético vamos a ir muy bien. Garantizar las vitaminas, oxilamina, dimenhidrinato y una dieta blanda, ¿no? En el caso que sea moderada, ya pues introducimos un poco más ya más medicamentos, metoclopramida, una Sintrón para los vómitos más de causa central, clopramacina para que nos ayude con la motilidad intestinal. Eh, si es mucho más grave, pues ya tenemos que pasar a una hidratación intravenosa, es decir, la paciente no tolera vía oral, pasamos a todo por endovenoso. Por todo endovenoso pasamos todos los medicamentos, los mismos que he mencionado antes, metoclopramida, el ondansetron, el dimethilato, la doxilamina, las vitaminas también. Y en el caso que es ya intratable, como mencionamos abajo, pues tendría que pasar a una nutrición por sonda o parenteral, ¿no? Para garantizar la buena alimentación. En el caso del reflujo gastroesofágico, pues la fibrosis es más frecuente de lo que hemos pensado en las últimas etapas del embarazo. Se presenta en 50-80% de las gestaciones, esto igual debido al aumento del tamaño del útero. Se relaciona mucho a la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. El tratamiento, pues, abstinencia obviamente de tabaco y alcohol, esto es en pacientes no gestantes. El consumo de comidas pequeñas, esto es en pacientes gestantes. La elevación de la cabecera de la cama, es decir, la paciente ya no debe estar echada en decúbito. Poco a poco las gestantes van a ir durmiendo sentaditas y es parte de lo normal. Evitar echarse justo postpandrial. Evitar los alimentos desencadenantes, como mencionamos ahí, chocolates, condimentos digamos, comidas muy cargadas de condimentos gaseosas. Los antiácidos orales van a ser nuestra primera elección para tratar esta patología. Los síntomas graves podemos ir aumentando también sucralfato, antagonistas de las bombas de H2. ¿Qué podemos utilizar? Pues ranitidina, omeprazol, pantoprazol, que son los más comunes. En el caso de presentar una calasia, es un trastorno igual, infrecuente, pero puede presentarlo. Entonces, como lo vemos, tiene que ver con una motilidad inadecuada y con una estrechez y una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, una vez diagnosticado, pues, se puede, ¿cómo lo tratamos? Pues tenemos dos formas de tratarlo. Uno solamente de forma médica, digamos, si esto lo encontramos igual en una gestante, ¿no? a término, solamente con sintomáticos, con sucralfato, igual con inhibidores de bomba, para tratar de ayudar lo más posible, pero si podemos hacerlo antes de que la paciente se embarace, pues sí, el tratamiento es una miotomía, o sea, es decir, cortar el esfínter y poder conseguir pues no un adecuado pasaje de los alimentos, ¿ya? Y si no, pues como les mencionaba, la dieta y la administración de anticolinérgicos para ayudar. En el caso de la úlcera péptica, pues los antiácidos van a ser nuestra mejor opción. Igual inhibidores de bombas, debemos estar obligados a buscar la presencia del Helicobacter pylori, y si es que lo encontramos, pues obviamente al tratamiento tenemos que ir junto con antibióticos orientados a eliminar el Helicobacter. En el embarazo, sobre todo al comienzo, podemos tener hemorragia el tubo digestivo alto, cuando el vómito es muy persistente, ¿no? Como les mencionaba, el síndrome de Marie-Weiss, que es la imagen que vemos al costadito, que son los desgarros, ¿no? De la mucosa del esófago ya gástrica en algunos casos. Algunas veces hay una ulceración péptica, que es la que sangra. Como ya les mencioné, los pequeños desgarros lineales, los Marie-Weiss, hasta puede ser una ruptura esofágica, ¿no? Entonces eso también hay que
que evaluarlo. La hemorragia corresponde, o mejor dicho, responde casi siempre de inmediato a las medidas conservadoras, es decir, una irrigación con solución isotónica, helada para buscar la vasoconstricción, antiácidos tópicos, administración intravenosa de antagonistas de inhibidores de bomba, omeprazol, pantoprazol. Ahora, trastornos del intestino delgado y colon. El intestino delgado experimenta una disminución de la motilidad durante el embarazo, eso hay que recordarlo. La relajación muscular del colon se acompaña a un incremento de la absorción de agua y sodio, que nos va a predisponer al estreñimiento, que también es una de las patologías más comunes. Y esta patología, como ya les mencionaba, pues casi el 40% de las mujeres la refiere. En el caso de la diarrea, pues la mayoría de veces, creo que temblor, ya. La mayoría de veces se produce por algún tipo de toxina o de microorganismos. Por ejemplo, si lo tenemos producido, la diarrea si es producida por una toxina, vamos a tener una incubación rapidísima, es decir, de unas 72 horas, pero generalmente son de 3 a 5, 6, 7 horas. Voy a tener vómito, dolor y diarrea más de 3 oportunidades bien líquida. Si es de una enterobacteria, E. coli, Giardia, pues ya voy a tener una deposición entre líquida y pastosa y la incubación pues obviamente más tiempo, ¿no? Y si es una productora de citotoxinas, por ejemplo el Clostridium difficile o la E. coli hemorrágica, voy a tener una incubación de 1 a 3 días, más dolor y la diarrea va a ser pues líquida pero sanguinolenta. En las inflamatorias, en rotavirus, salmonella y eso voy a tener igual una incubación algo larguita, pero el número de cámaras de deposiciones aumenta un poco más, pero ya ahí puedo tener fiebre, que no es lo mismo que tengo arriba, ya en el caso de los virus. Ahora, dentro de la enfermedad intestinal inflamatoria, puedo diferenciar dos. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Ambas no son muy comunes digamos, en nuestra actualidad, en el Perú. ¿Por qué? Porque ambas tienen mucha, pueden ser hereditarias, mejor dicho, ya la mayoría vienen de ahí. Entonces, nuestra idiosincrasia no viene, por decirlo así, no tenemos mucha de esa patología para presentarla o evaluarla, pero ya hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ambas generalmente, pues, se diferencian, como tienen varias en comunes, como las diferencio, pues, se hace una biopsia, se toma, o bueno, se hace una endoscopía, se toma la biopsia, se toma la muestra, se hacen también algunos anticuerpos y son las diferencias de algunos. Entre la colitis ulcerosa, pues lo que voy a tener son episodios de diarrea, también puedo tener rectorragia, dolor intermitente, según tenga algún tipo de comida, y vendría a caracterizarse eso. Pero en la enfermedad de Crohn, sobre todo, lo que voy a tener son fístulas, un poco más, digamos, yendo a la pus, fístulas, afectación perianal. Entonces, en la colitis ulcerosa, ¿cómo la trato? Pues puede ser tratamiento médico, conservador de los síntomas nada más, o sacar el pedazo del intestino que está afectado y eso se va a hacer incluso curativo. Pero en la enfermedad de Crohn no. ¿Por qué? Porque puedo también tener tratamiento médico, pero la resección es por parches, así como lo mencionó en la endoscopía. Voy a ver partes, o sea, partes afectadas, partes buenas, partes afectadas, partes buenas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que sacar? Pues una parte muy grande, ¿no? Y aún así puedo tener recidiva de la enfermedad. Entonces, como dice, el tratamiento quirúrgico puede ser una resección segmentaria cuando las molestias ya son muchas y también solamente tratar las fístulas, ¿no? Lo que más molesta, ¿ya? Entonces, ahí se puede valorar. Si yéndonos a la gestación, pues rara vez estas enfermedades me afectan o me exacerban el embarazo, o sea, mejor dicho, se exacerban en el embarazo, es decir, va a estar igual con embarazo o sin embarazo, pero si lo tengo activo, es decir, está con
con todos los síntomas, con las fístulas, con las diarreas, a comienzos del embarazo, obviamente me va a originar una amenaza de aborto, hasta incluso un aborto incompleto, pues, ¿no? Por las molestias al comienzo del embarazo. Ya casi cerca al final. La obstrucción intestinal, pues puedo tener muchas causas de obstrucción. Generalmente la mayoría de estas puede darse por adherencias, otro menor porcentaje por vólvulos y otro menor porcentaje por hernias. Generalmente las gestantes se da por adherencias, ¿no? Cirugías anteriores, peritonitis, apendicitis o incluso cesáreas anteriores que pueden haberme originado estas adherencias. ¿Por qué se da? Pues por varios mecanismos. Uno, por la presión del útero en crecimiento a estas adherencias intestinales. Cuando el útero se va a convertir obviamente en un órgano abdominal, cuando va a descender la cabeza también puede provocarse esta obstrucción intestinal. Después del parto, al bajar de forma aguda el tamaño del útero, ¿no? Y los síntomas pues son clásicos como como en una no gestante. Náuseas, vómitos, dolor tipo cólico, distensión abdominal, hipersensibilidad. Y el tratamiento, si es que es una obstrucción intestinal completa, pues el tratamiento es quirúrgico igual que una no gestante. En el caso de la apendicitis, pues de difícil diagnóstico porque el apéndice no lo encuentro donde estaba. Voy a tener náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho por la elevación del apéndice. Miren dónde lo encuentro, en el hipocondrio. Esto ya cuando estoy en el tercer trimestre del embarazo. Tengo que descartar otro tipo de patologías que pueden ser comunes durante la gestación: pielonefritis, ITU, colecistitis por la zona. Puede ser una amenaza de parto pretérmino nada más, es decir, las contracciones, cólico renal, litiasis renales. Recordar que hay cierto grado de leucocitosis normal en la gestación, entonces si no tengo una leucocitosis muy marcada, tampoco no me ayuda al diagnóstico de apendicitis. Los síntomas, pues dolor persistente e hipersensibilidad. Es decir, tengo una gestante pues que le duele, de repente ya hemos dado tratamiento para amenaza de parto pretérmino, hemos cubierto de repente para una ITU y la paciente persiste con el dolor y hay hipersensibilidad en la zona. Entonces tenemos que diferenciar que eso ya es un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, ya podemos sospechar de forma indirecta de un apéndice. Algunas veces la ecografía abdominal ayuda, otras veces no, porque no se localiza bien el apéndice. Si no, de preferencia igual pedir una resonancia magnética si es que tuviéramos a la mano. El tratamiento es quirúrgico. Y generalmente cuando se va a dar una apendicitis por parto en las primeras 72 horas es porque ha habido generalmente, como les digo, es una apendicitis no diagnosticada antes del parto. Y después del parto, pues puede haber estado plastronada, encapsulada, y al bajar el tamaño del útero, pues se libera y otra vez se produce el dolor o la presencia del cuadro agudo, ¿no? Y eso sería todo. ¿Me escucharon, no, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Sé que esto ha sido un poco pesado, pero igual he tratado de hacerlo lo más rápido posible. Ya.